Tras la muerte del concejal Fernando Albán, mientras estaba en custodia del SEBIN, los familiares de los denominados presos políticos acudieron a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Venezuela para exigir que ayuden a garantizar el respeto a los derechos humanos. Pidieron mediante un documento que se materialice la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que visite las cárceles del país. Fue torturado por la DIGESIN cuando fueron apresados. Además, que previo a ser torturados estuvieron desaparecidos. Esta es la realidad que viven los familiares y los denominados presos políticos en Venezuela. Denuncian tratos crueles e inhumanos por parte de sus carceleros y señalan que lo ocurrido con el concejal Fernando Albán el pasado lunes debe ser una alerta, tanto nacional e internacional. Por esto acudieron ante la ONU en Venezuela para exigir la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Hoy, Fernando Albán, preso político, está muerto. Rodolfo González, desde el helicoide salió muerto. El concejal Carlos García, también de Primero Justicia, en el año 2017, preso político, terminó muerto por no darle la atención adecuada cuando están enfermos, por no dejarles tomar sol, por no respetarles sus mínimos derechos fundamentales. ¿Quién le devuelve la vida a esa familia? ¿Quién responde por esas vidas? O por otra vida de un preso político. No queremos que muera otro. Aquí las torturas es de día a día. Se tortura a los presos políticos ahogándolos en agua, asfixiándolos con una bolsa, los torturan colgándolos en rejas, esposados, con sus brazos. Dichas torturas que no solo suceden aisladas de los demás presos, incluso uno lograba verlos, como en un caso de uno de los polichacados que un día que pasé por uno de los pasillos lo vi sentado, esposado de manos, esposado de pies, sentado en el suelo, tapado sus ojos con periódico y dejado ahí por días. El trato contra los militares detenidos ha sido inhumano, al igual que con los civiles. Las torturas han sido aberrantes. Yo pido que vengan y se hagan presentes, que revisen en los expedientes si realmente existe una causa para que estén detenidos. Sería bueno que la Comisión Internacional asista y evalúe, que haga una autopsia de Fernando Albán, a ver si de verdad lo que ellos dicen es verdad. Denunciaron que los organismos judiciales no se hacen respetar ante las cárceles y otros organismos de seguridad. Es el caso de los polichacados Fred Mavares y Rey Andrade, quienes tienen boleta de excarcelación desde hace 2 años y 4 meses y no ha sido respetada ni por el SEBIN ni por la cárcel 26 de julio en San Juan de los Morros. Esto es tortura. A esto se le llama tortura. Tener tu libertad y tener 2 años y 4 meses preso siendo libre. Porque no es solamente una tortura para ellos que están presos, no para nosotros los familiares. Es una tortura viendo ahorita cómo han muerto tantos en manos del gobierno y no pasa nada, aquí no pasa nada, se murieron y pues no, señores, nos están matando. Explican que han denunciado ante el fiscal Tarek William Saab y la Defensoría del Pueblo estas aberraciones, pero no hay respuestas. Exigen acciones de la comunidad internacional. Esas denuncias se han colocado porque nosotros, a pesar de que tenemos miedo, hemos dicho que no vamos a seguir soportando que en Venezuela se sigan violando los derechos humanos y hemos ido a la Fiscalía. En la Fiscalía reposan las denuncias. Basta de pronunciamientos, comunidad internacional, deben venir para acá. La vida de los venezolanos está en riesgo, no solamente de los presos políticos. La vida de todos los venezolanos hoy está en riesgo por la crisis humanitaria. Hoy un venezolano se enferma y no tiene garantía de curarse porque no hay medicamentos. Hoy un venezolano tiene un accidente y no tiene garantía de salvarse porque no hay insumos médicos en los hospitales. Tanto Lilian Tintori como los representantes legales de los denominados presos políticos indicaron que debe haber fe de vida de cada uno de ellos, pues desconocen en qué condiciones se encuentran muchos de quienes hoy están privados de libertad por razones políticas. Exigieron la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos y también que se tomen en cuenta sus denuncias. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Uno de estos representantes legales es Omar Moratosta. Él es abogado, especialista en ciencias penales y criminalísticas y defensor de derechos humanos. Es experto en derecho penal militar. Abogado, buena tarde. Gracias por estar aquí. Comienzo directo preguntando, ¿la muerte de Fernando Albán evidencia el poco respeto a los derechos humanos que existe ya en Venezuela? Buenas tardes, Idania. Muchas gracias por el contacto.
Ciertamente, esta situación lo que devela es la trágica situación que vive no solamente el pueblo venezolano, sino los presos políticos en relación a la violación sistemática de sus garantías fundamentales. Lo que ocurrió con el concejal Albán es una muestra de la depravación a la que se ha llegado en la violación de derechos humanos en este país, en donde las personas privadas o no de su libertad, pues no tienen respeto a sus garantías y derechos constitucionales, y mucho menos cuando esto es un deber de la autoridad, preservar la vida de las personas, y sobre todo si están detenidas, como era el caso del concejal Albán, quien por cierto era víctima de una detención arbitraria y de una desaparición forzada al inicio de su cautiverio injusto. Esto tiene que llamarnos a la reflexión, por eso el día de hoy familiares de presos políticos, defensores de derechos humanos y defensores privados de estas personas vinimos ante la sede de las Naciones Unidas en Caracas para solicitar el que se active una campaña internacional de protección inmediata a los derechos humanos y a la vida de las personas en este país, en especial de los presos políticos, cuyas vidas de cada uno de ellos en este momento están en peligro. Ahora, ¿qué precedentes puede sentar este capítulo de la muerte de Fernando Albán de cara a una posible visita de la comisionada de Derechos Humanos de la ONU a Venezuela? Bueno, lamentablemente lo que quiere el régimen es una cosa y lo que implica el derecho internacional es otra. Venezuela, como signatario de todos los tratados en materia de derechos humanos que son ley en la República y que rigen la conducta de los estados en torno al respeto de los derechos humanos en el país, tiene que permitir el ingreso a Venezuela de la comisión que a bien tenga Naciones Unidas, el alto comisionado de los derechos humanos, designar o él mismo venir a Venezuela para constatar esta situación aquí. La petición que hemos hecho el día de hoy es precisamente eso, que se le permita el ingreso a Venezuela a una comisión, ya sea del sistema interamericano o del sistema universal de derechos humanos, para que en el sitio constate en primera persona pues las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en este país. Abogado, los familiares de los presos políticos tienen miedo, sienten que no hay garantías de nada para quienes están detrás de las rejas. ¿Quién ampara a estas familias? Bueno, es una realidad trágica. Los familiares que no tienen acceso ni a sus familiares que están presos, estas personas están siendo víctimas de la violación reiterada de sus derechos humanos. ¿Cómo es posible que tengan, por ejemplo, en el caso del general Raúl Isaías Baduel, más de 2 meses que sus familiares no han podido verlo? A él se le aplica la tortura blanca, el aislamiento celular, que es una forma de violar derechos humanos. El resto de las personas que están detenidos en el DIGESIN o en el SEBIN, a quienes sus familiares tampoco tienen acceso. Esto es una muestra palpable de lo que significa el desconocimiento absoluto por parte del régimen de los derechos humanos de estas personas. Y esto tenemos que denunciarlo y tenemos que hacerlo cesar, porque en tanto en cuanto se permita, pues esto es una situación que arrastra no solamente a la persona afectada directamente, que sería el preso político, sino a su grupo familiar, que también son víctimas de esta situación. Evidentemente que es así. Ahora, tras la muerte de Fernando Albán, ¿cuál es el panorama en relación a los derechos humanos en Venezuela? Es decir, se ha traspasado todo límite. ¿Qué podemos esperar? Bueno, es lamentable que se conozcan estas situaciones de persecución. Esto no es nuevo, ya esto tiene algún tiempo. Nosotros denunciamos a inicio de este año la persecución que se desató en contra de abogados defensores de derechos humanos y de los presos políticos. Y el que se amenaza en este momento al abogado de la familia Albán y del diputado Requesens es una cuestión absolutamente intolerable. No lo debemos tolerar y tenemos que denunciarlo, porque en esta situación estamos involucrados todos aquellos que defendemos a los presos políticos y los derechos humanos en Venezuela, y esto no debe ser, mucho menos la prensa, el derecho a opinar, a disentir, el derecho a la información
de todos los venezolanos y de la verdad que ocurre aquí, pues tiene que respetarse y tendremos que hacer las denuncias correspondientes para que siga manteniéndose esas garantías que están reflejadas en el texto constitucional y que por ningún motivo debemos tolerar que sean violadas de esta manera. Es importante recalcar que la Constitución, en su artículo 333, nos obliga a todos los venezolanos, investidos o no de autoridad pública, a defenderla, a tratar de hacer lo que sea necesario para mantener su vigencia y lo que está contemplado dentro del texto constitucional. Quiero agradecer a Omar Moratosta, abogado, defensor de los derechos humanos, por estar con nosotros en NTN 24. Muy buenas tardes, Irani. Muchas gracias. Siempre es un placer estar en tu programa.